Y Jesús se presenta como santo y verdadero. Ahora, hay una porción bíblica en el Antiguo Testamento, esa la va a leer nuestra madre, está en Isaías capítulo 6, versículo 3. El día de hoy yo lo voy a nombrar Isaías capítulo 6, versículo 3. ¿A qué se refiere? Que muchas veces en el libro de Isaías presenta a Jehová como santo. Pero en el Nuevo Testamento Jesús se presenta como santo. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Paz de Cristo para todos. Amén. Dice así, Isaías 6, versículo 13. 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Amén. Dios bendiga a la hermana Teresa. Dice santo, 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 dejando en claro la deidad del Señor, que es una cualidad que posee nuestro Padre. Amén. Ahora, santo viene de la palabra griega arios, que significa separado. Dios es santo, verdadero, porque hay también en estas palabras, porque dice: yo soy el santo y verdadero. Es decir, es la verdad absoluta, es genuina, es algo real, no es producto de la imaginación, no es que a mí me contaron, no. Él es verdadero, es confiable. Incluso la palabra verdadero viene del griego aletinos, que se usaba para definir lo que es real en contraposición de lo falso. Porque hablan también estas palabras, porque muchas de nuestras palabras vienen del griego y tienen un significado más profundo. Por eso se los trae. Amén. Y empieza a decir, escribe del ángel de la iglesia, dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué vemos aquí? Que toda la autoridad se le es dada al Señor. Amén. Y si Él decide abrir una puerta, nadie puede cerrar. Amén. Y si Él decide cerrar una puerta, nadie puede abrir. Y esta palabra hace referencia también, representa, aparte que representa la autoridad de Jesús, la encontramos en Mateo 16, 19, que yo se lo voy a leer, y dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, Jesús allí se refería a Pedro y sus discípulos, que él les encomendaba predicar en su nombre. El Evangelio le estaba dando una autoridad. La autoridad la tiene Jesús. Amén. Y Dios, en su inmensa misericordia a través de su Hijo, también nos ha dado esa autoridad. Amén. Y aquí vemos que la autoridad se la había dado a la iglesia de Filadelfia. ¿Ve? Porque ella reúne ciertos tipos de características que en todas las clases de la enseñanza vamos a ver. Y por eso hacía la entrada medio nerviosa del principio de la iglesia de Filadelfia, donde está ubicada. Vemos que a cada una de estas iglesias Dios les manda unas cartas, ¿verdad? Y Dios conocía la situación que estaba atravesando cada iglesia. Incluso Él hace énfasis en muchas de las partes de la carta. Yo sé lo que te está pasando, yo sé lo que te estás atravesando, pero yo he encontrado esto. Aleluya. Hemos venido a todas las clases, ¿verdad? Creo que nos hemos gozado viendo las diversas cosas que estas iglesias tenían que enfrentar. Y digo que tenían porque era propósito de Dios. Aleluya. Incluso la posición de Filadelfia era propósito de Dios. ¿Por qué? Porque dice que ella servía como correo imperial, y allí se unían muchas culturas, porque estaba en una ubicación estratégica, a pesar de que estaba, y vuelvo a repito, sobre una placa tectónica.
pero ni se encontraba. Entonces fue el punto crucial que Dios utilizó para difundir la palabra de Dios a través de la iglesia de Filadelfia, porque Dios había visto cómo había sido su carácter, cómo ella se había mantenido. Amén. Dios es bueno. Amén. Siempre hace todas las cosas con un propósito. Amén. Le alabamos y le glorificamos. Amén. Esta fue una puerta abierta para compartir el evangelio del Señor. Gloria a Dios. Y también hacemos referencia al libro de Isaías, capítulo 22, versículo 22. El que lo tenga lo puede compartir. Isaías 22, 22. Isaías 22, 22, 22. 22, 22. 22, 22, 22. Lo leo. Y pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro, y abriré y nadie cerrará, y nadie abrirá. Amén. ¿Qué quiere decir esa palabra? Amén. Pues toda la autoridad la tiene Cristo Jesús. Amén. Ven lo maravilloso del Señor. Encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, en el último libro. Pero ya Dios, desde un principio, está hablando de eso. Y es por eso que le mando esta cita. Isaías 22, 22 dice: donde la llave de David representa la autoridad de Jesús. Amén. Y allí habla sobre el aquí, si usted tiene la oportunidad, lo lee en su casa, de que era un personaje que se presenta allí, que se le había dado esa autoridad de abrir. Él tenía la puerta de entrada de los tesoros del rey. Podía abrir y nadie podía cerrar, y cerrar y nadie podía abrir. Y por eso hace referencia a esta palabra. Y les vuelvo y repito, esa autoridad que es dada a Jesús también es dada a nosotros, dada a la iglesia de Filadelfia y a nosotros. Amén. Y también cabe destacar que no por nada la Biblia dice que Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Amén. ¿quién tiene yo? Jesús. Jesús. Amén. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Por eso Él es santo y verdadero. Amén. No hay otro tal. Aleluya. Gloria a Dios. Yo les traigo un versículo y me encanta. Mateo 28, 18. Eso lo va a leer nuestra hermana Marbella. Mateo 28, 18. Amén. Para que estemos bien de la autoridad que tiene Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mateo 28, 18. Nuestra hermana pasa por aquí porque así se escucha un poquito más alto. Gloria a Dios. Amén. Alabe a Cristo que vive. Mateo 18. Voy a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Amén. Toda potestad le es dada en el cielo y en la tierra. Y la misma nos las dio a nosotros. Amén. Por eso dice que todo lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Y todo lo que desatares en los cielos también será desatado en la tierra. ¿A quién nos lo dio? A nosotros, sus hijos. Amén. Y continúa diciendo: yo conozco tus obras
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Será que Dios conoce todas las cosas? Todo. Dios conoce todas las cosas. Él sabe quién es usted, Él sabe quién soy yo, Él sabe cuáles son nuestras debilidades, Él sabe cuáles son nuestras cualidades, cuáles son nuestras limitaciones, y es por eso que Él hace referencia y dice: yo sé, yo conozco todas tus obras. Pero en la iglesia de Filadelfia se encontró que sus obras eran buenas, eran obras llenas de amor, eran obras que se sujetaban al Señor, amén, como nosotros también debemos hacerlo. Sus obras eran agradables delante de Dios. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, amén. Ok, ¿qué significará esa puerta abierta? La puerta abierta. Esa puerta abierta era lo que le venía diciendo. Ellos se convirtieron en difusores de la palabra de Dios, de difundir el Evangelio. Dios le había entregado esa responsabilidad que también nos la ha entregado a nosotros. Amén. Dios vio que reunía las cualidades y le dice: he puesto delante de ti esa puerta abierta de difundir el Evangelio. Amén. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Amén. Gloria a Dios. Y esta misma palabra me causó impacto porque le dice poca fuerza. ¿Se acuerdan lo que le dije al principio? ¿Dónde estaba? ¿Qué había pasado? ¿Fue reconstruido? Todo eso. La poca fuerza se asocia a que, como ellos habían experimentado ese tipo de eventos, probablemente la población no tenía ese poder. Probablemente la mayoría de la población era una población de clase de bajos recursos, no tenían tanto poder como las otros lugares. Se asocia a su capacidad, a su habilidad, pero que ellos no tenían todo el poder que a lo mejor podían presentarse en otros casos de lugares que ya se han hablado. Ellos eran ricos en algo. ¿Qué sería? En amor. Amor. Aunque ellos no tenían esa fuerza a nivel físico, por decirlo así, tenían esa fuerza a nivel espiritual, por lo que ellos eran para con Dios. No se trata de la fuerza monetaria que la persona pueda tener, se trata de quién eres para con el Señor. Amén. Y yo estuve investigando sobre esto, que Dios se glorifica siempre, pero cuando dice que era de poca fuerza, hay un versículo bíblico en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, dice: mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Aunque estaban limitados en otras áreas de su vida, tenían lo más importante. ¿Y saben qué era lo más importante? El Señor. Amén. Porque cuando tenemos al Señor, lo tenemos todo. Amén. Joel, capítulo 3, versículo 10 dice: fíjate de mí, fue lo que soy. Amén. ¿Por qué? Porque somos fuertes en el Señor. Dios no se limita a nuestras habilidades, a nuestras cualidades, a nuestra fuerza monetaria. Nada de eso. Dios a eso no lo sorprende. Lo importante es que tengamos al Señor. Y esa era la fuerza que ellos tenían. Amén. Que ellos se habían mantenido en el Señor. Lo importante es que lo poco que tengamos, como se refiere a la palabra, lo pongamos en la disposición del Señor. Aleluya. Y Amén. Dios a través de eso se va a glorificar. Amén. Amén. Gloria a Dios. A veces el poder incluso limita, porque nos volvemos un poco egocéntricos, porque creemos que con nuestra fuerza lo podemos hacer. Pero la poca fuerza que a lo mejor nosotros podemos tener en cuanto a
a lo que mismo representaba la iglesia Filadelfia, que quizás en tamaño, en su posición social, en sus recursos limitados, nos lleva al creyente, a que cree, a ser más dependiente del Señor. Aleluya. Así es. Y en eso ellos eran ricos para con Dios. Porque a pesar de todas las cosas, ellos tenían presente en quién habían creído. Amén. Y eso nos quita a nosotros. No importa la limitación. Mientras más dependientes de Dios seamos, Dios se va a glorificar. Amén. Porque todo es para su gloria y para su honra. No somos nosotros, hermanos. No consiste en nosotros. Consiste en la fuerza que viene de nuestro Padre. Amén. Ellos habían guardado su palabra. Gloria a Dios. Cuando nosotros guardamos algo, ¿por qué lo guardamos? Porque es bueno. Porque es bueno. Si a nosotros nos regalaron algo, a veces le tenemos tanto valor que no queremos poner. No sé si a mí me ha pasado nada más. Dice, no, ese me lo regaló mi mamá. Eso me lo trajo desde por aquí. Ella salió del país y me trajo eso. No me lo toqué. ¿Por qué hacemos eso? Porque le damos valor. Porque me lo dio mi mamá. Porque me lo dio mi novio. Porque me lo regaló mi hermana. Y esa nunca me regaló, ni me regaló eso, imagínate. Entonces para nosotros tiene un valor. Y eso es lo que había hecho la iglesia de Filadelfia. Me llama la atención. Has guardado mi palabra. Amén. Y al Amén. decir guardar, en este contexto, es que ya ha cobrado vida en ellos. Aleluya. No solamente de que sepamos la palabra, y muchas veces hemos hablado nosotros aquí, si es de saber la palabra, las personas que no están aquí a veces saben más que nosotros. Por ejemplo, los curas, padres, no sé, ellos estudian más que nosotros y hacen sus niveles de estudio, pero la cuestión en el Señor no es cuánto nosotros sepamos de la palabra, sino cuánto nosotros pongamos en práctica la palabra. Amén. Cuánto nosotros vivamos la palabra. Que es muy distinto. Entonces aquí nos muestra una iglesia que era obediente, que se sujetaba a la palabra. ¿Sabe qué dice la palabra? Que el que ama a Dios Amén. guarda Su palabra. sus mandamientos, Amén. su palabra. En esto verdaderamente mostramos y demostramos que amamos a Dios. Amén. Y eso lo tenía esta iglesia. Se mantuvieron fieles. ¿Saben? Por estar esa iglesia en aquel lugar, y había muchas culturas, decía que, según la historia, porque es muy larga, pero como en todos los lugares, así como en nuestro país, ellos adoraban muchos dioses. Incluso adoraban a un dios que les permitía beber. Y esas cosas van contrarias al Señor, a la palabra de Dios. Y vemos que a pesar de todo lo que a lo mejor se movía en ese lugar, por ser diferentes culturas que entraban, salían de ese lugar, ellos mantuvieron la palabra. No se dejaron contaminar. Vemos cómo ellos se mantuvieron en santidad. No ligaron la palabra con enseñanzas heréticas o herejías. Y quiero que tengamos esto presente, es muy fácil. Ojo, uno de los propósitos del enemigo es atacar la iglesia quitando la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Mezclando. Sí, Porque Señor. el enemigo no es muy inteligente, que no va a decir, no, quítalo. Y una vez quítame la palabra, tiene que ser demasiado descarado. Pero en su mayoría, el enemigo, sí, te dice 3 cosas buenas, que va mi pastor, nada me faltará, y después le mete todo lo demás. No, pero también se puede interpretar de esta forma. Y también se puede interpretar de esta forma y de esta otra forma. Ella no dejó que hicieran eso. ¿Qué te ha pasado en otro caso de otras iglesias? Ellos se mantuvieron fieles en lo que ellos habían creído, en cómo habían sido enseñados. Incluso dice que la iglesia de Filadelfia fue gracias al esfuerzo de lo que fue el ministerio de Pablo. Los 3 años del ministerio de Efeso,
en cuanto al ministerio de Pablo. Amén. Entonces ellos ya venían de allí y mantuvieron esa palabra Amén. en obediencia. Y no has negado mi nombre. ¿A qué le suena esta palabra? Yo sé que muchos de ustedes conocen este versículo bíblico que dice en Mateo 10:32, búsquenlo todos si quieren, Mateo 10:32, y lo guardan y lo meditamos en nuestros hogares también. Yo voy a esperar que lo busquen y lo leo junto a ustedes. Amén. Mateos 10:32. Amén. Si la hermana Teresa lo quiere leer, ella que tiene una voz fuerte. Mateo 10:32. Y dice: a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Está clarísimo, amén. Por eso es que nosotros debemos siempre mantenernos fieles. Fieles al Señor. Usted es cristiano, amén. Para la gloria de Dios. Amén. Con todos los defectos y todo, pero Dios es el que hace, amén. Pero para la gloria de Dios. Claro, no vamos a usar como excusa, tenemos que portar bien, tenemos que seguir el ejemplo de Cristo. Aleluya. Pero como nosotros nos conocemos, ¿verdad? Pero aún así, en su inmensa misericordia, nosotros somos cristianos para la gloria de Dios. Amén. Y no dejarnos intimidar por las situaciones. ¿Por qué se lo digo? Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Se ha dicho muchas veces, estamos viviendo tiempos peligrosos. Cristo viene pronto. Y sé que es una palabra que hemos escuchado muchas veces, pero es así. Porque Dios es fiel y si Dios dio esa palabra, Él la va a cumplir. Pero dice que en los últimos tiempos, ¿verdad? Vendrían muchas cosas que las estamos viendo. Y nosotros como iglesia de Dios tenemos que tener presente que Dios, nuestro Padre, es más poderoso que lo que puede estar pasando. Amén. ¿A qué me refiero con esto? El enemigo siempre va a buscar estrategias de que nosotros nos acoplemos al sistema y no a lo que es el propósito de Dios. Ah, pero es que si tú no haces esto y si tú no perteneces al grupo tal, no te va a llegar cierto beneficio. Y es muy importante que nosotros velemos en eso. Amén. Porque el que nos da todas las cosas se llama Dios. Amén. Ni el trabajo, ni la familia, ni el esposo, ni el hijo, aunque suene duro, no puede ser mayor que Dios. Así es. Dios tiene que estar primero, Amén. tiene que ocupar el primer lugar. Dice la palabra que el que no dejare padre, madre, hermano, no es digno de mí. Y sé que suena duro, porque muchas veces, pero mi mamá, su mamá, quiérala mucho, ámela, valórala, respétela, honrala, pero Dios es primero. Amén. Porque su mamá, mi mamá, no va a entregar cuenta a Dios por nosotros. Cada quien va a entregar cuenta a Dios de sí, individualmente. Amén. Gloria a Dios. A su nombre, al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Ok, continuamos en el capítulo, versículo 9. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Santo Dios. Tremendo, ¿verdad? Vemos que una de las características de Filadelfia es que ella no mentía. Ahí se habla de los judíos. Sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos. Yo estaba buscando, la palabra judío significa aquellos que alaban a Dios. Eso es lo que significa. Pero, cuando viene Cristo, ¿verdad? Él hace énfasis. Y en el Nuevo Testamento vemos, quisiera que buscaran esta porción bíblica, esta la buscar nuestra hermana Emilia. Romanos capítulo 2,
versículos 28 y 29. Mientras que la busca, les sigo hablando un poco sobre esto. Ellos, a pesar de lo que significa la palabra judío, ¿verdad? Ellos eran los principales que perseguían a los creyentes. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Yo sé que ustedes que han leído saben de eso. Amén. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Amén. Y no los leemos por ahí. Gloria a Dios. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Amén. Muchos de ellos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se creían, que ellos tenían privilegios solamente por el hecho de que eran judíos. Y yo soy el pueblo de Dios, escogido por Dios. Amén. Pero no solamente es que a lo mejor la condición o la autoridad se la daba de su ciudadanía, a nivel ceremonial, de lo que hacían de la circuncisión, los que conocen un poco de ese tema. No era eso. Los que eran verdaderamente judíos era lo que acaba de leer mi hermano. ¿Por qué? Porque ellos siendo judíos, si en verdad ellos se reconocían por ser un pueblo que servía a Dios, ellos fuesen tenido presente, ¿verdad? Que Cristo no andaba persiguiendo a nadie. Amén. De que Cristo ama a sus hijos. Amén. Y es por eso que hace hincapié de esto. No es judío el que lo es exteriormente. Tú puedes hacer toda la ceremonia y puedes darte golpes de pecho, como decimos aquí en nuestro país, de que yo soy judío porque yo cumplo la ley. Pero no era eso. Porque Dios escudriña la mente y el corazón. Amén. Entonces no lo era desde el exterior. A lo mejor reunía las cualidades exteriores. Pero Dios que conoce los corazones, no. Porque la verdadera circuncisión ahora es la del corazón. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Cuando te despojas de lo que Dios no le agrada. Cuando te despojas de cosas que te contaminan y que no te edifican. Porque la Biblia dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces estas cosas, si no te suman como en el Señor, como hijo de Dios, entonces tú tienes que hacer una circuncisión, quitarlo, Amén. apartarte de eso. Amén. Gloria a Dios. Amén. O sea, que en esa iglesia había gente que se decían ser cristianos, pero caminaban con el enemigo Satanás. Exacto. Eso es lo que se quiere decir ahí. O sea, decían ser hijos de Dios, pero caminaban al verso. O sea, eran personas de doble ánimo. Exacto. Santo. Amén. Bueno, incluso aquí dice, y es una palabra fuerte, pero Jesús la utilizó muchas veces, dice, eran religiosos hipócritas. Santo. Suena duro, pero es así. Sí. Por eso es que Dios le dijo que lo iba a entregar a la chica. Amén. Estamos en escuela dominical. Sí. Y cuando dice ella dijo anteriormente que eran de poca fuerza, se refería exactamente a ellos. A los que no. Porque dentro de la misma iglesia Dios ya sabía que existían individuos que tenían poca fe, que no creían como Él quería que creyesen, como es la voluntad del Señor. Y la debilidad no se refiere nada más que había movimientos externos que hacían flaquear y oscilar la fe, sino que Dios es grande y poderoso, escudriña los corazones y sabe que aunque es la más allegada a los pensamientos de Dios, también hay gente que tiene poca fe. Porque Dios lo sabe todo, lo Porque conoce Dios todo. lo sabe todo. Amén, exactamente. Porque ellos estaban allí, pero Dios sabe todas las cosas, estaban allí. Pero eran unos religiosos hipócritas. ¿Por qué? Porque el mismo pueblo judío, que era el pueblo judío, se decía ser el pueblo judío de Dios, bíblicamente lo es, pero tú tienes que reunir ciertas características a nivel del espíritu. Amén. Espiritualmente. Entonces eran ellos mismos quienes perseguían a los cristianos.
Amén. Lobos disfrazados. Y en la sinagoga se convirtieron como fuertes también para liquidar a los cristianos. Pero Dios conoce todas las cosas. Y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Exactamente. Algo que me llamó bastante la atención, que ellos como consideraban que era el pueblo escogido de Dios, ellos creían que los gentiles, el pueblo gentil, se tenía que postrar ante sus pies. Y vemos lo que Dios hizo, que más bien hizo el contrario, que ahora los gentiles, por cuanto que ellos sí escucharon, Ay, creyeron. sí obedecieron, sí guardaron mi palabra, ahora ellos son ellos los que te van a enseñar a ti. ¡Santo! Aleluya. Y ahora eres tú que te has ido más allá, te has puesto en alto tú mismo. Ahora eres tú que te tienes que postrar ante ellos. ¡Santo! Porque ellos se han conocido lo que es verdaderamente al Señor, o tener una relación personal con Dios y con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. A su nombre. Ven lo maravilloso que Dios. No es como nosotros queramos, es como Dios le place hacer. Porque Dios sabe lo que hay en el corazón y dice: no, lo va a hacer este pueblo porque Él ha obedecido, porque Él sí me conoce, porque Él sí está guardando su palabra, porque sí Él permanece fiel. A pesar de todas las cosas, permanece fiel. Amén. Dios es bueno. A su nombre. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y continúa diciendo el 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Veníamos hablando de cómo era guardar, ¿verdad? Cuando verdaderamente valoramos algo y en el Señor ponemos por obra, en práctica, la palabra de Dios. La palabra de mi paciencia. Esto es muy profundo, hermano, pero muchas veces, como les comentaba, se ha hablado: Cristo viene pronto. Ah, pero eso fue hace 2000 años, no estoy diciendo eso. Pero hay un propósito. La palabra dice que Él lo hace por causa de nosotros. Amén. A fin de que nosotros seamos salvos. Hay una porción bíblica que habla sobre eso. Más bien deberíamos estar agradecidos que no venimos. Amén. Si lo llevamos a reflexión. Sí, sí. ¿Por qué? Porque yo internalizo como hijos de Dios que deberíamos, como pueblo de Dios, amar a las almas, amar al pueblo de Dios. Si Cristo viene hoy, ¿qué pasaría? Santa. Muchos se pierden. ¿Y sabe qué es lo triste, hermano? Que no solamente se van a quedar los de afuera, muchos de adentro. Esa es la realidad. No, pero ¿cómo que Dios es malo? No. Porque entonces si nosotros decimos que desde hace 2000 años se está predicando el Evangelio, a este tiempo ya tendríamos que estar arrepentidos y convertidos. Ya deberíamos estar de chito, diría que los 40, de chito. Amén. ¿Verdad que sí? Pero si Cristo viene hoy y usted lo internaliza y lo pesa, mi mamá, mis hijos, mi vecino, mi familia, el del frente, el de atrás, Señor, un montón de almas que, como todo el mundo, conocen a Dios y saben de la palabra, pero no guardan la palabra. Dios. Porque cuando todavía en nosotros opera cosas como que Él me la hizo, Él me la paga, no estamos ni cerca. Entonces esa es la realidad. Entonces mientras que guardamos, a pesar de que se le da esta palabra a esta iglesia, ellos no por eso perdieron su confianza en Dios. Ellos se mantuvieron creyendo, ellos se mantuvieron fieles a Dios
en todo, hermano. Que si Dios nos da una palabra, nosotros la guardemos, la atesoremos y sepamos que va a ser así. Porque Dios es fiel. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Ellos habían seguido el ejemplo. Ellos se caracterizan por ser una iglesia perseverante, según lo que yo estuve escudriñando. Amén. Habla sobre que de venir sobre el mundo entero una prueba. Puede ser un tiempo en específico. Muchas veces se asocia a este tiempo de lo que estamos viviendo ahora. Pero también se asocia a las pruebas que nosotros podamos enfrentar. Amén. Él promete, Él les da una promesa de que Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Él nos va a guardar pese a todas las dificultades que se nos puedan presentar a ellos o que se nos puedan presentar a nosotros. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Filadelfia, si bien era una iglesia que habla la palabra en el Apocalipsis, esta iglesia, al igual que todas las iglesias que han hablado mis hermanos, creo que ellos también lo han dicho, quiere decir que es una actitud. Y esto puede haber o existir en nosotros, tanto las cosas buenas como las cosas malas que vemos en estas iglesias. Amén. Entonces, estas palabras eran para ellos y también son para nosotros. Amén. Y al que venciere, el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Ahí el Señor le está recordando que Él viene Pronto. pronto. Y Dios nos dice esta mañana que Él viene pronto. Amén. Gloria a Dios. Era con un propósito de animar al pueblo. Y aparte de animarlo, de estar preparando para que si Él viniera nos encuentre preparado. Y en una forma de exhortación al creyente de que se mantuviera firme y que se guardara de todo lo que se pudiera presentar, ya sean tentaciones, mantuviera firme a pesar de las aflicciones. ¿Por qué? Porque aquí dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. ¿A qué se asocia una corona? ¿A qué se asocia una corona, hermano? Un premio, ¿verdad? Pero nosotros secularmente, cuando se habla de corona, se habla de la realeza, rey, príncipe, amén. Que te dice para que ninguno tome tu corona. ¿Por qué te dice eso? Porque aunque Dios es bueno y Él nos entregue algo, nosotros lo podemos perder. No porque Dios sea malo, sino que por nuestra actitud, por nuestro hecho, nosotros lo podemos perder. Y les hablo como referencia a Saúl y a David. Saúl era el rey, pero su actitud no fue buena, ¿verdad? Y Dios le quitó el reinado y se lo entregó a David. Esaú y Jacob, que vendió la primogenitura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros no le damos valor a lo que Dios nos ha dado. Para no ir muy lejos, la salvación. Si Dios nos ha entregado este regalo maravilloso, hermano, tomemos esta palabra. Retén lo que tienes. ¿Qué tenemos nosotros? La salvación. La salvación, la palabra, el Espíritu Santo. No hay excusa. Tenemos todas estas herramientas para que ninguno tome tu corona. Porque lo que no se aprecia, se pierde. Suena triste, pero es así. Versículo 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. Santo, gloria a Dios.
Gloria a Dios, aleluya. Al que venciere. Al que venciere. El reino de los cielos se hace, ¿saben ese versículo? El reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los valientes lo arrebatan. Es decir, hay que vencer. En este camino, hermano, hay que vencer. Amén. Hay una porción bíblica que dice que todos corren en el estadio por una corona corruptible, mas nosotros corremos por una corona incorruptible. Corred de tal manera que la obtengáis. Amén. Dios nos ha dado las herramientas y nosotros podemos con la ayuda de Dios. Amén. Y en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Cuánto le glorifican? Amén. Gloria a Dios. Dios allí también vemos que le da una promesa profunda para esta iglesia. No solamente que vendrán al templo de Dios, sino que formarán parte del templo de Dios. Aquí habla sobre ser columnas en el templo del Señor. En los templos antiguos que vemos aquí, estas columnas eran bastante fuertes, bastante gruesas. ¿Para qué son las columnas? Para Son sostener. pilares. Vámonos a lo secular, la casa. ¿Para qué son las columnas? Para sostener. Para el soporte, ¿verdad? Puedan soportar la carga. Si usted tiene una casa de placas, 2 pisos, 3 pisos, tiene que haber unas buenas columnas. Amén. Pero el Señor dice que no solamente estarán allí, sino que se formarán parte, serán esas columnas. Y ellos tenían que ser columnas, sí, porque aparte de eso ellos tenían que difundir la palabra de Dios, o sea, que tenían que estar bien fundamentados, bien cimentados. Amén. Amén. Para poder llevar la palabra de Dios. Ellos apoyan y muchas veces en el Antiguo Testamento habla sobre que se utilizaban como ornamentos, como columnas antiguas eran con símbolos. Ahora, ¿qué representa? Que me llamó bastante la atención. Representa la presencia divina, la sabiduría, la fortaleza y la estabilidad. Cuando Dios habla de las columnas en la palabra y tiene que ser columnas, eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros. Amén. Que esté la presencia de Dios, Amén. que esté la sabiduría de Dios, Amén. que escudriñemos su palabra. Amén. Que temamos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, la fortaleza y la estabilidad. ¿Por qué tenemos que hacer todo eso? Y porque Dios dice que va a hacer de ella todo eso y le da esa promesa. Aparte de lo que venimos hablando de las cualidades, también nos habla a nosotros como pueblo de Dios, porque nosotros reunimos todo ese tipo de características. Venga lo que venga, nosotros nos vamos a mantener firmes, ¿verdad? Amén. Nada ni nadie nos va a mover porque nosotros somos columnas. Aleluya. Por eso muchas veces escuchamos decir, sea columna, y la iglesia necesita columnas, y muchas columnas necesitan esa fortaleza firme, esas columnas que venga lo que venga, la circunstancia, el tiempo, se mantengan. No quiere decir, por ejemplo, hay culto y dicen, mira, hay culto a las 3, ay, pero está lloviendo. Somos columnas. Suena cómico, pero es así. No, pero es que el culto es a las 12. No, pero está haciendo mucho sol. La columna se mantiene. Aleluya. Amén. Firme. Y puede sostener a los demás. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Hazte fuerte para que tú también puedas ayudar a otros. Sí, Señor. Amén. Por eso Él nos manda a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. O sea, esa gracia es de todo. De todo lo que Dios nos da, nosotros también podamos dar a otros. Seamos apoyo a otros. ¿Usted conoce la palabra? Aprende la palabra. ¿Qué va a hacer con todo ese conocimiento para usted solo? La salvación. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, no nada más nosotros. Sí, Señor. ¿Ven? Pero para eso nosotros tenemos que ser firmes. Amén. No mover, tener templanza. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria a Dios.
la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Todo esto es una promesa que Dios le da a la iglesia y que también nos da a nosotros. Aleluya. Aparte de eso, al ser nosotros columnas, como le vengo diciendo, nosotros vamos a darle gracias de esa gracia que hemos recibido, esa palabra, y Dios quiere que seamos ese instrumento, ese medio a través del cual puedan ver a Cristo a través de nosotros. Amén. Porque Él dice, a poner tu nombre sobre nosotros, porque de verdad nosotros no hemos ganado eso. Amén. De que verdaderamente dices, ay no, la hermana más bella, ay, es una mujer de Dios, eso se ve Jesús ahí. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Al nombre de Cristo, Gloria a Dios. a su nombre. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano, todo el tiempo. Gloria a Dios. Vemos a través de toda esta historia de la iglesia de Filadelfia. Hay palabras que resaltan, yo las corto porque no se ve mucho. Presten atención a cada una de ellas, yo se las voy a leer. Cuando usted escuche la iglesia Filadelfia, quiero que la asocie a estas palabras. Perseverante. Amén. Al decir Filadelfia, no solamente me refiero a esa iglesia, me refiero a nosotros como iglesia, Amén. como pueblo de Dios. Sí, Señor. Fiel, compromiso, constancia, Amén. promesas. Amén. ¿Por qué creen que Dios le dio promesas a la iglesia de Filadelfia? Por su actitud. ¿Y qué les quiero decir en esta mañana? Mientras más fieles seamos a Dios y Dios ve todas las cosas, Dios nos va a dar promesas. Amén. Y yo sé que muchos de ustedes ya han experimentado que Dios le dé una palabra, ¿verdad que sí? Y va Dios y te dice, yo, es necesario que lleves la palabra. Yo te haré maestro de la palabra. Estoy parafraseando, Dios habla con cada quien y trata con cada persona. Y le dice de diferentes formas, ¿verdad? Pero eso lo hace Dios en su inmensa misericordia. Pero también Dios escudriña el corazón y dice, yo puedo hacer del hermano David un maestro. Tiene las cualidades, tiene la actitud, porque tiene la cualidad principal que tiene a mí, a Jesús y a mi Espíritu Santo, que lo va a dirigir a toda verdad. Amén. Entonces Dios le da promesas a Filadelfia y nos da promesas a nosotros, como cuando nos dice la mamá, porque te portaste bien. Amén. Y este bien usted sabe cómo somos nosotros y cómo son los niños. Te voy a comprar el juguete si te portas bien. Y como representante vemos que te sabe. Ahí veo que se fue, te digo que no se fue al parque y a lo mejor se fue, pero después volvió. Y Dios está viendo, bueno, Él está tratando. Amén. Él está tratando de portarse bien, está tratando de ser obediente. Y Dios hace eso con nosotros. Y entonces Dios nos da la promesa, te voy a dar esto, porque a mí me place darte, porque es por gracia. Sí, Y Señor. porque también he visto que tú todos los domingos vas a la iglesia, por decir un ejemplo. Porque son muchas cosas. Dios ve el corazón. Porque he visto que me amas, que era una de las cualidades que tenía La iglesia. la iglesia de Filadelfia. Porque he visto que eres fiel, que eres constante. Si llueve, o truena, o relampaguea, como dicen, o está haciendo sol, o te sientes mal, tú eres constante. Y sabes que si tú tienes una responsabilidad conmigo, o sea, con Dios, tú la cumples. Y entonces Dios ve, si tiene la actitud. Santo. Amén. Y yo le decía al principio, no depende de la fuerza que tú tengas en otras índoles, a nivel secular. Depende de nuestra disposición, del corazón. Porque un corazón, una persona
persona, un creyente enamorado de Dios, no pone excusa. No pone excusa. Y si nosotros le damos la importancia y el valor que tiene Jesús y su presencia y el Espíritu Santo en nuestras vidas, nosotros sabemos que todo se hace para Dios. Amén. Amén. Y que lo vamos a hacer para su gloria. Amén. Y vemos a Dios, me va a ver. Lo voy a hacer por Dios. Amén. Todos los que se paran aquí, bueno, ustedes saben, temblando las piernas y todo, pero como lo voy a hacer para Dios, Aleluya. Dios en su inmensa misericordia, bueno Señor, a ti te agradó, amén. Amén. Dios es bueno. Aliento. Y vuelvo y le digo, se lo da a Filadelfia y a nosotros. Aliento. Porque Dios ya ha visto todo lo que había atravesado. Propósito. Era propósito de Dios que ella estuviera ahí. Y dirán las hermanas terapeutas, arriba de la placa tectónica, sí, era propósito de Dios. Porque Dios hace así. Dios siempre tiene un propósito en todo. Nada es casualidad. Yo aprendí en este camino, hermano. Ay, mire, me conseguí a fulano. Y muchos hermanos me han contado experiencias. Y yo, bueno, él se puso al lado mío y justamente me dijo esto y yo le dije de parte de Dios esta palabra y esto. ¿Quién hace eso? Dios. Y lo más común es que a lo mejor ves a la persona y la persona le dice, ay hermano, gracias por esa palabra porque de verdad yo la necesitaba. ¿Quién hace eso? Dios. Una vez, y me llamó bastante la atención, yo me fui. Y yo le dije a mi hermano, vamos a bajar. Y me devolví, no sé ni para qué, porque en realidad. Y cuando yo voy llegando allá a donde están los autobuses que van para Alberto, me consigo una hermana y me dice, hermana, yo le iba a dar una palabra y pensé y pasé todo el punto, se la voy a decir. Y sentía decirme, usted se fue y no se la dije. Y bueno, él me dio porque yo me regresé y me la consigo. Y la hermana me da la palabra. Pero cuando yo escucho la palabra, yo digo, vea lo que hace Dios. Yo sentí de regresar. Y justamente me la consigo ahí paradita como puesta. Y ella me da la palabra. Pero a mí llevo esto como reflexión de que Dios hace así con nosotros. Mire, Dios es bueno. Y Dios cuando sabe que necesitamos, esa palabra va a llegar. Eso que necesitamos va a llegar. Pero Él pide algo de nosotros que al igual que la iglesia de Filadelfia nos mantengamos en esa fiel, en esa confianza y en que tengamos presente siempre en quien hemos creído. Amén. Gloria a Dios. Esperanza. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Y Él es poderoso y puede hacer todo lo que en su inmensa misericordia le plazca hacer. No hay problema grande para el Señor. Amén. Elogios. Él elogió a esta iglesia y es una de las características importantes que le dan peso a ella porque Dios la elogió. He visto tus obras. O sea, Dios se complacía en que lo que estaba bien. Y eso es maravilloso que Dios también se complazca al ver nuestras obras y dice, mira, buen siervo. En lo poco fuiste fiel y en lo mucho te encontré. Eso es maravilloso. Que Dios le diga eso a uno como su Señor. Carácter. El verdadero carácter cristiano. ¿Cuál será? Que venga lo que venga, para decirlo coloquial, nosotros creemos en el Señor. Amén. No es lo que diga la noticia, no es lo que diga el vecino, no es lo que diga el médico, no es lo que diga el esposo, no es lo que diga mi papá, no es lo que diga mi familia, es lo que diga Dios. Mira que usted va a fracasar, ¿no? ¿Qué dice Dios en su palabra? Renuncio a esa palabra porque Dios está conmigo, ¿ven? Y por último, resistencia. Como hemos hablado muchas veces, hermanos, vamos a padecer cierto tipo de cosas que Dios nos permite, así como Dios lo permitió en Filadelfia. Pero todo forma parte del plan y el propósito de Dios. Y Dios nos pide
que seamos fieles, constantes, perseverantes. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Ya para concluir, mi palabras de reflexión sería que si nosotros adoptamos todos este tipo de características o cualidades que tenía la iglesia de Filadelfia, que yo sé que el profeta también están en nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces Dios se va a seguir glorificando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así que tengamos esas cualidades presentes: fidelidad, perseverancia, constancia, resistencia. Independientemente de lo que pase, resistir